Muy bien, tal como hemos hablado en varias ocasiones, y esta noche va a ser muy especial porque quiero que estén pendientes de esto. Y si es el caso, este video quiero que lo compartan con otras personas que no se hayan bautizado. Vamos a hablar proféticamente el símbolo del bautismo y cómo desde el Antiguo Testamento vemos la forma en que el bautismo era no solamente para purificar, sino era una manera de estar en conexión con Dios y empezar a hacer un pacto con Dios. Entonces vamos a ver eso, pero lo vamos a ver proféticamente y vamos a ahondar y sobre todo, ¿sabe qué les voy a decir, hermanos? Oye, lo que les voy a decir. Vamos a analizar el mapa de Israel, porque en el mapa de Israel geográficamente está el Evangelio. Mucha gente dice, ¿por qué la tierra prometida es tan importante? ¿Por qué Jesús escogió esa tierra para el pueblo de Israel y por qué esa tierra tiene un significado espiritual incluso en nuestros días también como lo tuvo anteriormente? Es muy sencillo, porque ahí es geográficamente, como vamos a ver, está plasmado el Evangelio en la misma geografía de la tierra de Israel. Entonces, para ayudarnos a entender este tema, vamos a ver un PowerPoint y vamos a analizar claramente todo lo que tiene que ver, no solamente con el bautismo, sino todo lo que tiene que ver con la tierra de Israel y evidentemente con el Evangelio. Entonces vamos a empezar, voy a proyectar un PowerPoint. Tal como ustedes ven ahí, si pueden estar leyendo, dice el Jordán y los mares. ¿Y por qué dice Jordán y los mares? Tal como vamos a analizar, el Jordán atraviesa toda la tierra de Israel y los mares que vamos a analizar, uno que hay al norte que se llama el mar de Tiberias o el mar de Galilea, y al sur está el mar muerto. Y vamos a analizar esto para entender esta profecía que se basa en Ezequiel 47. Les pido por favor de que tomen atención, tomen notas, si tienen preguntas al final las respondemos y sería muy importante que fuéramos analizando. Ustedes pueden ir ahí leyendo en la medida que yo voy pasando los slides, pueden ir leyendo conmigo para que de esa manera lo puedan comprender. Entonces empezamos. Primeramente vamos a ver lo que nos dice acá. Bautizaba Juan el Bautista, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él estaba en el desierto, pero en el desierto donde pasaba el río Jordán, ahí bautizaba él. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él, tal como lo dice ahí. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, primer punto, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento de pecados y muchos venían de todas las provincias, venían de Judea, venían de Jerusalén y de otros lugares para ser bautizados. Ahí vemos una gráfica más o menos que lo bosqueja y nos hace entender cómo era que sucedía. Ahora vamos a hacer unas preguntas que son importantes y en esto se va a basar el estudio. ¿Qué significa el río Jordán? ¿Por qué bautizaba precisamente allí y no en el mar o en otro río? ¿Qué representa ese bautismo y el río Jordán también? ¿Y cuáles son esos mares? ¿A qué mares se refiere cuando vimos en la pregunta que decía el Jordán y los mares? Y vamos a analizar qué mares son los que están, digamos, en el mapa o en la geografía de la tierra de Israel. Ok. Si observamos cuidadosamente el mapa de la tierra prometida o la tierra de Israel, podremos notar que el mar de Galilea está al norte y da nacimiento al río Jordán. O sea que el río Jordán nace del mar de Galilea. Y este recorre gran parte de su geografía y finalmente desemboca o termina o muere el río Jordán, termina su caudal en el mar muerto. Vamos a mirarlo acá para que lo podamos entender. Vemos el mar de Galilea, que en esta parte, como lo vemos acá, este es el mapa de Israel. Al norte está, aquí como vemos el mar de Galilea. Esta línea que ustedes ven aquí en esta parte es el río Jordán. Y aquí está el mar muerto. Tal como ustedes ven, está aquí el mar de Galilea, el mar muerto, y que los conecta estos dos mares, los conecta el río Jordán,
que va de norte a sur. Como dijimos anteriormente, nace en el mar de Galilea y termina ¿dónde? Termina en el mar Muerto. En esto nos vamos a basar y tal como ustedes ven ahí, este es el mapa de Israel. Aquí está Judea, la mano izquierda, está Jerusalén, está Samaria más al norte y aparte de eso, tal como vamos a ver, todo este mapa de Israel es el evangelio geográficamente tal como lo vamos a analizar. Ok, vamos a seguir mirando lo que dice acá. Estos dos mares, o sea, el mar de Galilea y el mar Muerto, son realmente dos lagos, tal como vimos. Pero el apelativo de mar se les da por la importancia y el tamaño que tienen. Espiritualmente tienen un significado tremendo. ¿Sabes? Como nosotros sabemos, las aguas representan toda clase de pueblos, lenguas, gentes, como lo dice Apocalipsis 17:15, y vamos a empezar a analizar no solamente la parte profética, sino vamos a analizar la parte geográfica y vamos a analizar hasta qué punto no podemos entender el evangelio en esta geografía de la tierra de Israel. Ok. Pero también Jesús le dijo a la samaritana, como estudiamos en días pasados, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, vamos a empezar a analizar aquí hasta qué punto esa agua viva y ese río Jordán y estos dos mares tienen que ver con vida y tienen que también que ver con muerte. Vamos a analizar. Lo que nos lleva a concluir que hay dos clases de aguas. Unas aguas vivas, las que están por parte de Jesús, y otras aguas muertas, las que no lo aceptan. O sea, hay personas que son aguas vivas, tal como Jesús dijo a la samaritana, que fluyen fuentes de agua viva de ellos, pero también hay gente que rechaza a Cristo y en ellos no hay agua viva, sino hay aguas muertas. Eso lo analizamos en un estudio pasado también ya. Ahora, miremos lo que dice aquí ahora. Dice, Jesús bautizaba, Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán para arrepentimiento. Pero Jesús, y aquí empezó lo interesante, Jesús bautiza, él bautiza en este momento con el fuego del Espíritu Santo, como lo dice Mateo 3:11. Por ello Juan dijo, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista sabía que Jesús traía el Espíritu, que iba a ser que bautizar con el Espíritu Santo, y él sabía que él necesitaba de Jesús, pero Jesús le dijo que hiciera todo para que se cumpliera todo, y aparte de eso, que Jesús nos da un ejemplo, y aparte de eso, que hubiera la justicia de Dios en cada acto en la obra de Jesús. Muy bien, todos necesitamos ser bautizados en agua y luego recibir la promesa del Espíritu Santo. O sea, tal como dijimos en días pasados, todos tenemos que ser bautizados en agua para ser purificados. Tal como explicamos, el agua significa también purificación, significa también muerte. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, completamente que eso significa bautismo, o sea, sumergirse en agua. Entonces, después de que salimos del agua, volvemos a nacer espiritualmente y es cuando recibimos el Espíritu Santo por parte de Jesús. Pero esto solo se logra cuando experimentamos un encuentro genuino y personal con Jesús. Por ello, si somos bautizados en agua y no hacemos la voluntad de Dios, no podremos recibir la promesa del Espíritu Santo. O sea, nosotros bautizamos en agua, salimos del agua como bebés, nacemos de nuevo y empezamos a caminar con Cristo y a medida que caminamos vamos recibiendo la promesa del Espíritu Santo y a medida que caminamos nos da el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5. Esto es muy importante de entender. Ya en estudios pasados hemos analizado la importancia de mantener una relación permanente y verdadera con Jesús. Esto ya lo analizamos anteriormente. Al observar el ministerio de Jesús, vimos que ¿dónde inició Jesús el ministerio? Lo inició en el mar de Galilea, alrededor del mar de Tiberias, que es el mismo mar de Galilea. Allí escogió la mayoría de sus discípulos. Cuando Jesús estaba con los discípulos, fue allí donde comenzó. Allí fue donde los llamó ellos, que ellos pescaban allá en el mar de Tiberias o de Galilea. Algunos de ellos eran pescadores que vivían del fruto de sus aguas. Él los llamó para convertirlos en pescadores de hombres, tal como vimos en un estudio que hicimos anteriormente sobre los 153 peces
que está en Juan capítulo 21. Allí también terminó su obra luego de resucitar de entre los muertos. O sea, Jesús empezó su obra en el mar de Galilea y la terminó en el mar de Galilea, que fue cuando se apareció a ellos por última vez, después de que fueron a pescar de nuevo y él se desapareció. Y entonces fue la última vez que estuvo con ellos, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo 21 del libro de Juan. Muy bien. Ahora, también allí en el mar de Galilea pronunció su predicación del Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7 de Mateo, en el que aclara su doctrina y enseña la verdadera forma de seguir y entender la ley y de mantener una relación plena con Dios. O sea, el gran Sermón del Monte es donde Jesús resume toda su doctrina y esa la hizo también alrededor de las orillas del mar de Galilea. Ok, por ello al final del sermón nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca, o sea, sobre Jesús, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, nosotros tenemos que construir nuestra casa, nuestra vida en Jesús, para que de esa manera, cuando venga cualquier tempestad, cualquier prueba, cualquier situación, permanezcamos firmes porque Cristo nos sostiene. Y miren lo que sigue diciendo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, sobre el pensamiento del hombre, sobre las filosofías del hombre, sobre las creencias del hombre. Y cuando descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Así terminó Jesús el Sermón del Monte. Y entonces él resume todo lo que dice el capítulo 5 al capítulo 7, y tal como estamos diciendo en este momento, esa predicación Jesús la hizo exactamente en el mar de Galilea, o alrededor del mar de Galilea más bien. Allí también calmó las aguas y las tempestades, tal como lo dice Mateo 8, 23 a 27. Muchas de sus parábolas fueron oídas en sus riberas: el sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, etcétera. En Mateo 13 lo dice. Estas predicaciones y estas parábolas y todo esto, Jesús lo enseñó alrededor del mar de Galilea, donde empezó su ministerio. Ok, ahora sigamos adelante. El mar de Galilea y sus orillas fueron el centro principal de las enseñanzas de Jesús y de sus milagros. Podríamos decir que allí brotó esa fuente de sabiduría y su luz brilló para todos. Asimismo, para nosotros, los que queremos seguir su mensaje de amor, salud y vida. En otras palabras, si nosotros miramos geográficamente, al norte, en el mar de Galilea, Jesús empezó su obra de evangelización, de explicando su doctrina, buscando sus discípulos y aparte de eso, diciéndonos cuál es la verdadera manera de seguirlo a él. Muy bien, sigamos adelante. Ahora analicemos el río Jordán. El río Jordán lleva en sus aguas esa doctrina de vida. O sea, si analizamos eso y sabemos que fluye el agua del mar de Galilea y baja por el Jordán, podríamos decir que va en ellas toda la doctrina de vida de aquel que nos limpia de pecado, o sea, de Jesús. En algún punto, hermanos, escuchemos esto, en algún punto, o sea, el recorrido de nuestras vidas durante el tiempo de gracia, podemos ser bautizados al entregar nuestras vidas a ese que extiende su invitación para todo el que lo desee. Siendo Jesús el agua viva, podemos nacer de nuevo espiritualmente. Todo el que atiende o que sigue a Jesús y su llamado, lo acepta y lo hace realidad en su diario vivir,
recibirá el galardón de qué? De la vida eterna. O sea, en otras palabras, supongamos que nosotros vivimos un tiempo determinado. En ese tiempo determinado nosotros tenemos que ser bautizados para aceptar a Jesús y al bautizarnos aceptamos a Jesús y en ese momento nosotros recibimos ¿qué cosa? Recibimos su aliento de vida y empezamos a vivir durante el tiempo de gracia que está simbolizado en el bautismo que se inició, que se hace en el Jordán. Muy bien. Tener la vida eterna no quiere decir que no todos hemos de morir la muerte natural. Significa que no moriremos eternamente. Por su gracia serán resucitados los que duermen en Cristo y los que estén vivos en Cristo, los que estén vivos en Cristo, en ese bello día de su advenimiento, cuando venga Jesús, serán despertados. O sea, en otras palabras, cuando Jesús venga, Él resucitará a todos los que están durmiendo en Cristo. Y los que estén vivos en ese momento serán transformados. ¿Por qué? Porque al unirse a Cristo, ya hemos sellado nuestras vidas con Él para que Él pueda ser nuestro intercesor y nacer en Cristo espiritualmente en arrepentimiento y con el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo lo que estamos diciendo. Ok. Las aguas del río Jordán siempre van en dirección al Mar Muerto. Tal como vimos, salen del norte, atraviesan toda la geografía de Israel y terminan en el Mar Muerto. Por eso, siendo estas aguas representando a personas, representando a cada uno de nosotros, somos transformados cuando nosotros nacemos de nuevo, somos transformados de aguas. Escuchen esto, hermanos. Somos transformados de aguas y nos convertimos en peces. ¿Por qué yo digo eso? Porque Jesús cuando llamó a los discípulos dijo que los llamaba para que fueran pescadores de hombres. Cuando meten una red en el agua, no sacan agua, lo que sacan son peces. Entonces el que se bautiza espiritualmente deja de ser agua como es el agua que está representada en Apocalipsis 17:15, donde la ramera se sienta, que son pueblos, muchedumbres y lenguas. Entonces nosotros nos convertimos en peces. O sea que los que están bautizados en este momento ya estamos simbólicamente y espiritualmente transformados como peces, dejamos de ser agua. Por eso se realiza este milagro en nosotros al aceptar a Cristo en nuestras vidas, pero esto es solo el comienzo. Nacemos como peces chiquiticos, pero esos peces chiquiticos tienen que ir creciendo en tamaño, porque dice la Escritura que tenemos que ser peces grandes, como lo dice el libro de Juan, capítulo 21, 21 y versículo 10. Sigamos adelante. Ok. Luego de ser bautizados y aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, nuestro único mediador y nuestro único Redentor, todos debemos experimentar ¿qué cosa? Un crecimiento espiritual. Pues algunos peces se quedan enanos. Mucha gente no crece espiritualmente, tenemos que crecer, mientras que otros alcanzan el tamaño justo. Veamos el ejemplo como Jesús lo dice en Mateo 13 y en Juan 21. Vamos a mirar. Dice aquí, nuestro Señor Jesucristo, al ser bautizado y dar comienzo a su ministerio, le dio el ejemplo de este comienzo. Pero Jesús le respondió al bautista, deje ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Jesús fue el primer pez que, digamos así, al bautizarse, nos demostró que él también tenía esa manera de ser de hombre, de una persona normal que representada en agua y convertirse en un pez. Por eso vamos a mirar lo que dice acá. También el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y saca toda clase de peces. Y cuando la red está llena, la saca a la orilla y sentados juntan lo bueno en setas y tiran lo malo. Así será el fin del mundo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Sabes cómo estamos viendo aquí las palabras de Jesús y miramos espiritualmente esto? Está diciendo que hay otras palabras.
que el reino de los cielos es semejante a la red es el evangelio, que cuando se echan las aguas, o sea, todos los pueblos, muchedumbres y gentes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llena esa red de peces, o sea, de personas que han aceptado el Cristo, pero luego cuando sacan los peces, separan los que son buenos de los que son malos, o sea, en otras palabras, los que son pequeños de los que son grandes, los que han crecido espiritualmente, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Unos irán a la vida eterna, mientras que otros no irán a la vida eterna. Vamos a mirar entonces cómo lo sigue diciendo aquí en Mateo 13, 47 a 50. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús le preguntó, ¿habéis entendido esto? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y les digo, por eso todo escriba instruido, líder de, o sea, cualquier persona que sea un líder, que sea una persona que está llevando el evangelio acerca del reino de los cielos, es semejante a un gran padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que crecer hasta un punto que ya nos convertamos en líderes, que nos convertamos en personas que tengamos suficiente conocimiento para que de esa manera podamos sacar tesoros de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. A eso que se refiere Jesús. Ok, Jesús les dijo, traed los peces, vamos a mirar lo que dice en capítulo 21, 10 y 11, dice, Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió y trajo a la tierra, o sacó del mar a la tierra, llena de 153 peces grandes, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Está, en otras palabras, lo que está diciendo aquí, que cuando se saque la red, cuando se saque a lo último, cuando ya Jesús venga, tal como leímos en Mateo, cuando ya Jesús venga, se sacarán todos los peces que representan al pueblo de Dios, y los peces grandes serán los que van a tener vida eterna. Por eso es importante que crezcamos, hermanos. Volvemos a decirlo, cuando nosotros nos bautizamos, somos peces pequeñitos, pero a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos creciendo en tamaño y vamos teniendo el fruto del Espíritu Santo, porque empezamos a caminar con Cristo, y a medida que caminamos estamos siendo sellados por el Espíritu Santo, y de esa manera entonces nos convertimos en peces grandes. Y aquí nos dice que son 153, que esto ya lo analizamos, que es un número simbólico que representa a todos los redimidos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer esta pregunta, y esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Quieres ser un pez grande y ser rescatado del caudal de las aguas por la red de Jesús? Claro que sí. Yo quiero ser un pez grande. Y yo quiero que cada uno de ustedes y los que están escuchando, los que escuchen después de este video, puedan en lo posible darse cuenta de la importancia de este lenguaje simbólico que nos habla aquí en la escritura, y por qué nosotros tenemos que salir de ese, digamos, de esas aguas convertidos en peces, pero convertidos en peces grandes, porque como vamos a analizar, no debemos llegar de acuerdo proféticamente a lo que es el mar de Galilea, del Jordán, y que no lleguemos nunca a las aguas del mar muerto espiritualmente. Vamos a seguir mirando. Ahora, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, y eso vamos a ver lo que dice Mateo 17, 24, 27, que eso es importante. Quiero que analicemos que esta parte es muy bonita. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron, ¿paga vuestro maestro los 2 dracmas? O sea, el impuesto para el templo, porque los 2 dracmas que se daban era lo que tenían que dar todos los mayores de 20 años para pagar en la casa de Dios, o sea, en el templo, para sostener la casa de Dios. Y así dijo, al entrar en casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos e impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Y mira lo que dice aquí, sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar. ¿A qué mar era? Si está el mar de Tiberias, estaba entonces en el mar de, estaba al norte. El mar de Tiberias es el mar que está al norte, tal como vimos que es el mismo mar de Galilea. Ve al mar y echa al anzuelo. El primer pez que salga, tómalo. Y al abrir su boca hallarás
una moneda, tómala y dásela por mí y por ti. Y tal como vimos, como, si ustedes siguen leyendo esa parte donde está Mateo 17, 24, 27, dice que en ese momento se estaba cumpliendo ante ellos esta profecía. ¿Qué significa? Que habría un pez por orden de Cristo que saldría de todos los peces del mar, saldría especialmente del mar de Galilea, saldría ese pez con una moneda en la boca. Ahora yo pregunto, ¿qué pez salió con una moneda en la boca de entre las aguas dentro de todo el mundo, que se bautizó y se convirtió en pez y que con esa moneda paga el impuesto de rescate por todos nosotros? Ese pez representa a Cristo. Esto es hermoso, hermanos, porque Cristo nos demostró que él tenía que ser un pez simbólicamente y él podía salir del agua con una moneda en la boca, o sea, el pago, el rescate para el templo, que nosotros somos el templo de Dios, que hemos estudiado el santuario, sabemos que es la obra que hace Cristo en el santuario. Entonces él paga ese rescate por todos nosotros. No hay ningún otro pez, ni habrá ningún otro pez que pueda pagar el rescate por los demás peces. Por eso aquí le dice que tómalo y dásela para que pague por él y también por Pedro. ¿Por qué? Porque de esa manera está demostrando que Jesús está pagando primero por Pedro y además de eso que ahora paga por todos nosotros. Muy bien. Hagamos ahora como el eunuco. Vamos a entender lo que dice aquí. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esto lo habló con nosotros cuando estaba con Esteban. Y, perdón, con Felipe. Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo le dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y fue bautizado. O sea, hermanos, cuando nosotros escuchemos del Evangelio, y esto va para todo el que está escuchando, cuando nosotros escuchemos de las palabras de Dios, es importante ser bautizados, tal como el eunuco, tal pedir ser bautizados, para que de esa manera dejemos de ser agua y nos convertamos en peces y podamos ser bautizados. Muy bien. Ahora vamos a analizar el Mar Muerto. El Mar Muerto, que es el final, tal como vemos en el mapa, es el destino final del río Jordán. Ahí termina el río Jordán y también de todo pecador que rehúsa al Salvador. Y también y allí también van todos nuestros pecados. O sea, si nosotros simbólicamente nos bautizamos y al bautizarnos representa el bautismo en el Jordán, eso quiere decir que nos lavan los pecados. El agua sigue hacia el mar muerto. Ahí ya llegan todos los pecados y quedan sepultados en el mar muerto. Pero también todas esas aguas que llegan al mar muerto quedan aguas estancadas sin vida. De hecho, en el mar muerto no hay ningún pez. Los que han ido, los que conocen el Mar Muerto saben que las aguas son tan salubres, son tan llenas de sal, son tan pesadas que allí no hay sino apenas una vida microscópica, pero peces no hay, porque todo lo que llega allá con vida muere. Entonces, en su profundidad de esas aguas del Mar Muerto quedan sepultados y olvidados tanto los pecados de quienes entregan sus vidas a Jesús como todo aquel que no fue rescatado y no se ha rescatado de la red mientras está en el agua como un pez para que de esa manera no llegue al mar muerto. Espero que me estén comprendiendo porque esto es muy bonito. Vamos a seguir adelante. Este mar muerto literalmente tiene sus aguas tan salubres, tan pesadas, que en él no puede vivir ningún pez. Dios en su sabiduría nos quiere enseñar y mostrar con esta señal que todas sus promesas son ciertas y que necesitamos de Él para ser rescatados en la pesca, mientras podamos ser rescatados en la pesca. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que sean pescadores de hombres. Todos los que estamos llevando el Evangelio estamos siendo pescadores de hombres, los estamos sacando de esas aguas para que se conviertan en peces simbólicamente y de esa manera no lleguen simbólicamente a ser parte del agua del mar muerto.
Mientras estemos en el cauce del Jordán, tenemos tiempo, es el tiempo de gracia, hermano. En este momento todos estamos todavía en el tiempo del Jordán para ser bautizados o ser bautizados si es necesario. Y antes de llegar a ser parte de esas aguas muertas del mar donde no hay más vida para ningún pez. Ok, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de escoger libremente, porque Dios nos da libertad, tenemos libre albedrío, si sellamos nuestras vidas como peces grandes, con el pescador, o sea, con Jesús y los discípulos y todos los que hacen la obra de Jesús, todo su pueblo, o por lo contrario, si preferimos llegar hasta el final como aguas muertas en el mar muerto, donde ya no quedará ninguna esperanza. Hoy es el día de decidir. Permíteme que te haga esta pregunta. ¿Sabes en qué punto del río te encuentras en este momento? ¿Cuánto tiempo crees que te quede para llegar al mar muerto? Hermano, nadie lo sabe. Nosotros simbólicamente estamos en este momento en algún punto simbólico del mar de Galilea hacia el Jordán, pero no hemos llegado todavía al mar muerto porque estamos todavía vivos. Todavía tenemos tiempo de ser bautizados, tenemos tiempo de ser transformados en peces por la gracia del Señor. Por eso es importante que nosotros sepamos que no sabemos ese momento, por eso es importante dar este paso lo más rápido posible para que nos convertamos simbólicamente en peces, seamos rescatados por la red del Evangelio y de esa manera poder tener el Espíritu Santo y ser convertidos para el Señor como parte de su pueblo. Entonces vamos a analizar nuevamente lo que estamos viendo acá. Aquí tenemos entonces en la parte norte el mar de Galilea, que estamos viendo aquí en esta parte de aquí cerca de Nazaret. Y entonces ese mar de Galilea es donde Jesús plasmó todo su evangelio de vida, que ese evangelio de vida va siguiendo hacia el sur, ¿por medio de qué? Por el medio del río Jordán, y luego ese río Jordán termina en el mar muerto, donde está la muerte simbólica y física para cada pez que llegue allá. En otras palabras, hermanos, el evangelio que Jesús plasmó y que nos enseñó está en el mar de Galilea, el río Jordán. En algún punto tenemos que ser rescatados al ser bautizados para salir de las aguas y de esa manera estar en la red, tal como lo dice en Juan 21, como peces grandes, y no llegar nunca a el mar muerto. Por eso es importante. Vamos a ver cómo nos lo dice Juan 14:6. Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Jesús nos plasmó y nos dejó claramente su evangelio de vida. Entonces estamos viendo aquí que estamos ya entendiendo que el mapa de Israel es el evangelio que geográficamente. La vida, el transcurso de nuestra vida para poder aceptarlo con el bautismo, y la muerte para que el que no acepte el evangelio. Por eso tenemos que ser peces grandes que podamos recibir el evangelio y de esa manera poder ser rescatados. Vamos a seguir analizándolo porque los peces tienen una particularidad, hermanos. Cuando un pez o cuando somos convertidos en peces, podemos de nuevo nadar contra la corriente va hacia el sur, tal como estamos viendo aquí, la corriente va hacia el sur, hacia el mar muerto, porque es agua. Pero si nosotros nos convertimos en peces, podemos nadar. ¿Ir hacia dónde? Hacia el mar de Galilea, por donde Jesús se sentó por última vez con sus discípulos, donde plasmó su evangelio, donde Jesús nos dejó toda la enseñanza de la vida y todo lo que Él quiere para nosotros. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, la invitación es esta, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser un pez para que vayamos hacia Cristo, hacia la vida, hacia la verdad, el verdadero camino. Vamos a seguir analizando esto para que lo entendamos más claramente. Nuevamente, la vida en el mar de Galilea. Vemos aquí entonces que vamos bajando como aguas hacia el mar muerto, pero somos bautizados y nos convertimos en peces para no llegar a la muerte. Y luego de eso, tal como podemos ver, podemos volver a la vida, o sea, hacia el evangelio de Cristo, para que de esa manera podamos estar rescatados para aceptar a Cristo. Ahora vamos a mirar qué nos dice aquí este texto, que es un texto que nos ayuda a entender. Dice acá, y está en Ezequiel 47,
6 y 7. Vamos a leer. Y me dijo, ¿ves, hijo de hombre, hijo de Adán? Después me llevó de vuelta por la ribera del río, o sea, por el Jordán, y al volver vi a la ribera del río muchos árboles a cada lado del río. O sea, ¿qué es lo que vio él? Vamos a analizar. Esto es lo que él vio, que había muchos árboles a la ribera del río. ¿Por qué? Porque al volver, cuando nosotros volvemos y no llegamos a la muerte, lo primero que vemos son los frutos del Espíritu Santo, porque los frutos del Espíritu Santo están plantados en nuestro camino, cuando estamos yendo hacia el Evangelio, cuando estamos en Cristo, a medida que vamos caminando, a medida que vamos nadando hacia el mar de Galilea, la vida nos está haciendo crecer porque estamos en Cristo, el Evangelio, y por eso crecemos como peces grandes. Ahora, vamos a leer cómo nos lo dice Jeremías 17, 7 y 8 para entenderlo más bonito. Bendito el que confía en el Eterno y pone su esperanza en él. Y mira lo que dice aquí, será como árbol plantado a la orilla de las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no teme cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatiga ni deja de dar fruto. En otras palabras, hermanos, en este momento cada uno de nosotros debemos ser como árboles plantados, como peces que salen de las aguas para tener los frutos del Espíritu Santo. Y cuando venga cualquier prueba, cuando venga cualquier obstáculo, no tendremos fatiga ni nos secaremos porque tenemos ya el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a mirar cómo nos sigue diciendo Ezequiel 47, 9 al 10. A donde llegue el río, vivirá toda clase de ser viviente. O sea, donde va el río Jordán, vivirán todos los peces, pues en otras palabras. Y habrá muchísimos peces porque al llegar el agua, porque llegar esa agua allí, llevará sanidad. O sea que toda el agua de Cristo le da sanidad o le da salvación a todos los peces. Y mira lo que dice aquí, por donde entra el río, todo vivirá. Por donde entra el río Jordán, o sea, todo el que esté en el caudal del río Jordán espiritualmente tendrá vida. Y junto a él habrá pescadores. Y mira lo que dice aquí tan bonito. Y junto a él habrá pescadores y desde Engadí hasta en Eglaín será tendedero de redes. Y habrá allí tanta variedad y abundancia de peces como en el gran mar. Y esta palabra que dice que son muy bonitas, vamos a explicarlas. En otras palabras, dice aquí que la corriente del Jordán trae el evangelio de vida de Cristo y nosotros tenemos que sumergirnos en ese evangelio para ser bautizados, aceptar a Cristo, tener la vida a través de Jesús. ¿Por qué? Porque una vez que estemos allá, todo pez que esté ahí vivirá. O sea, todos los que aceptemos a Cristo viviremos. Y dice que habrán tendederos de redes al lado y lado, desde Engadí hasta Eglaín. Cuando nosotros miramos estas palabras, nos está diciendo en otras palabras, desde el comienzo del Jordán hasta el final del Jordán, habrá tendederos de redes para ser rescatados. O sea, en otras palabras, el Evangelio permite que todo el transcurso de la vida de cada uno de nosotros, en algún punto, habrá oportunidad de ser bautizados. Habrá oportunidad de que cada uno de nosotros podamos recibir el Evangelio. Por eso dice aquí que habrá tanta abundancia de peces, o sea, habrá peces de todas las clases, habrán peces de de todos los países, habrán peces de todas las razas, habrán peces de todos los tamaños que saldrán ahí para recibir el Evangelio a través de las redes que se van echando para ser rescatados, así como en el gran mar. O sea, como vamos a analizar más adelante, este gran mar se refiere al mar que está frente a Cristo, con el Apocalipsis que dice que cuando uno lee Apocalipsis 21 y 22, dice que al frente del santuario del Rey de Jerusalén hay un gran mar de vidrio. Ese gran mar de vidrio representa a todo el pueblo de Israel, a todos los salvos de la eternidad. Muy bien, sigamos adelante. Tal como leímos anteriormente, junto a él habrán pescadores
y desde Engadí hasta Eglaim será tendedero de redes y habrá allí tanta variedad y abundancia de peces como en el gran mar. Esto es lo que geográficamente se ve allá en Israel. Este es el río Jordán. Esta es una foto del río Jordán físicamente. En alguna parte, hermanos, de ese río Jordán, nosotros espiritualmente estamos en este momento. Nosotros en algún momento tenemos que ser bautizados. Y en algún momento tenemos que convertirnos de aguas en peces, como lo he dicho ya varias veces, para poder ser rescatados por la red del Evangelio. Por eso es importantísimo el bautismo, hermanos. Por ello, humildemente, abre tu mente y tu corazón. Si oyes su voz y sientes la necesidad de ser rescatado, no lo dudes y acepta su invitación. Aquí dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, en otras palabras, todos nosotros en este momento debemos tener nuestro oído, nuestro espíritu abierto a Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador, bautizarnos, caminar con Él como peces que vayamos creciendo y podamos de esa manera ser rescatados por la red del Evangelio. Volvamos a mirar nuevamente el mapa para que nos quede claro. Primero, el mar de Galilea, que es donde Jesús nos da la base de su evangelio. El río Jordán, que representa todo el caudal de nuestra vida, donde estamos caminando, donde podemos ser rescatados al convertirnos de agua en peces por la red del evangelio. Y el mar muerto, donde llegarán todas las aguas que no aceptaron a Cristo, todos esos pueblos, muchedumbres y lenguas, y que no fueron transformados en peces para ser rescatados por la red del Evangelio. Vamos a analizar ahora qué tiene que ver esto con el Evangelio y vamos a analizar. Punto 1. El mar de Galilea representa el Evangelio de salvación, o sea, las aguas de vida. El río Jordán, número 2, representa el bautismo en Cristo como único Salvador y de esa manera empezar una vida transformada siendo un pez que vamos a crecer. El número 3, el mar muerto, muerte eterna, donde quedarán multitudes que desafortunadamente rechazarán a Cristo. La vida de María Magdalena nos da un ejemplo clarísimo de esto que estamos hablando. Ella vivía en pecado, como todos los que viven en pecado y que hemos vivido en pecado y que no somos como aguas muertas. Era parte de esas aguas que naturalmente forman el caudal del río Jordán. Un día estuvo cerca de ser apedreada. Por poco se convierte en parte de las aguas muertas del mar muerto. O sea, si ella hubiera muerto y no hubiera encontrado a Jesús, no hubiera tenido ese encuentro con Jesús, hubiera muerto espiritualmente. Ese encuentro con Jesús cambió su vida. Ella aceptó la misericordia y el perdón que nuestro Señor Jesús le ofreció. De ser agua, se convirtió en un pez y luego creció hasta convertirse en un pez grande, porque Jesús la rescató y la sacó del caudal de las aguas. Ahora, cada uno de nosotros podemos llegar a ser peces grandes, hermanos. Estamos invitados a crecer espiritualmente como peces grandes por el Espíritu Santo. Que nuestro Señor Jesús y su obra de salvación están claramente marcadas geográficamente en el mapa de la tierra de Israel. Dios le prometió a su pueblo una tierra donde fluye leche y miel. Por eso es, porque allí el Evangelio es el que nos da a nosotros esos beneficios, esas bendiciones. Esa que hay en Jesús para todos y por la eternidad. Entonces, tal como estamos viendo, esa promesa no solamente para el pueblo de Israel, es para todos nosotros, para que seamos hijos de Dios al bautizarnos y aceptarnos. Vamos a mirar nuevamente el mar de Galilea al norte, el río Jordán y el mar muerto. Vemos la vida, el transcurso de la vida del Evangelio y finalmente el mar muerto donde ya no habrá oportunidad. El plan de salvación geográficamente mostrado y trazado por Dios en el mapa de Israel. Hermanos, no hay ningún lugar en el mundo que tenga estas características, ninguno.
solamente en Israel. Por eso el río Jordán está simbólicamente mostrado en todas las escrituras como un río que da vida, que da curación, que las personas pueden tener no solamente salvación, tal como sucedió con Naamán. Ustedes se acuerdan de Naamán, el leproso, que fue curado de lepra. ¿En dónde? En el río Jordán, tal como lo dice en Lucas 4:27. Usted puede leer lo que Jesús lo nombra y lo cita. ¿Por qué? Porque no está diciendo bautícense. Bautice para que se nos quite a nosotros la lepra del pecado, para que seamos limpiados por Jesús cuando le bautizamos y aceptamos su obra y su evangelio. Ahora miramos lo siguiente, hermanos. El mar de Galilea representa el evangelio de salvación y el agua de vida. El río Jordán, el bautismo en Cristo como único salvador y de esa manera podemos transformar nuestras vidas. El mar muerto representa la muerte eterna para multitudes, que tal como ya dijimos anteriormente. Ahora, vamos a leer lo que nos sigue diciendo Ezequiel 47:3-5 para que veamos el contexto de esta visión que tuvo el profeta. El varón salió hacia el oriente y con un cordel en su mano midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua y me llevó a los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegó hasta las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaron hasta la cintura. Midió otros 1000 codos y ya era un río que no podía pasar porque el agua había crecido de manera que solo se podía pasar nadando. Hermanos, todos estamos, desde que nacemos, entrando simbólicamente en ese río, que nos va llegando primero a los tobillos, después nos llega a las rodillas, después nos llega a la cintura, y a lo último nos toca nadar como peces. Eso es lo que está diciendo simbólicamente acá. Entonces el profeta caminó con Dios. El camino de Dios nos muestra aquí que son 4000 codos simbólicamente, 1000 codos hasta los tobillos, 1000 codos hasta las rodillas, 1000 codos hasta la cintura, y luego nadando como peces podemos volver. Por eso le dijo que cuando regresó vio tendederos de redes y vio muchos árboles al lado y lado de las riberas del río. Eso es lo que él vio. Entonces vemos nuevamente el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto. Entonces, tal como dijimos, el mar de Galilea representa el evangelio, el nacimiento del evangelio. El río Jordán, digamos, el transcurso de nuestras vidas en que tenemos que ser bautizados por el agua de vida de Cristo para no llegar y ser parte de esas aguas muertas del mar muerto. Tenemos simbólicamente 4000 codos donde podemos ser purificados, podemos ser preparados, podemos ser restaurados de aguas en peces para tener vida eterna. Ahora, voy a terminar con esta oración. Es mi oración que cada uno de nosotros bebamos de las fuentes de vida, que seamos convertidos de aguas en peces al aceptar a nuestro Salvador Jesucristo como nuestro único Salvador, que nuestra meta final sea la vida eterna y que no tenga potestad sobre nosotros la muerte eterna, ni que lleguemos a las aguas del mar muerto, siendo rescatados de esas aguas por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Lo pido en nuestro Señor Jesucristo y en su nombre. Amén. Este estudio es muy bonito, hermanos. Yo no sé si le pusieron atención a esto, pero de todas maneras yo acá he grabado que lo pueden volver a ver. Es un mensaje precioso. Y vemos la importancia del bautismo, vemos la importancia del evangelio, pero lo más importante, hermanos, tal como quise mostrar acá, es que el mapa de Israel es el evangelio geográficamente, hermanos. No hay otro sitio que lo tiene. Por eso la tierra de Israel ha estado en conflicto todo el tiempo y ha estado en conflicto por todas las edades. ¿Por qué? Porque ahí está plasmado el evangelio que Cristo tenía para todos nosotros. Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario? Ok, parece que todo quedó claro. Entonces, hermano, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido entender a través de esta profecía de Ezequiel 47 las palabras de Jesús en los evangelios y toda esta simbología tan preciosa sobre las aguas,
sobre los peces, sobre el mar de Galilea, sobre el río Jordán, sobre el mar muerto, y que nosotros podamos visualizar que el Evangelio está plasmado geográficamente en la tierra de Israel como símbolo de la gracia por nuestro Señor Jesucristo. No es casualidad que Jesús haya nacido allí y que Jesús haya sido nuestro Salvador y que Jesús se haya bautizado en el Jordán, que en el Jordán hayan sucedido tantos milagros y que aparte de eso podamos ver cómo la obra representa el Evangelio para cada uno de nosotros. La importancia del bautismo, la importancia de crecer por el Espíritu Santo como peces grandes, la importancia de ser contados como tu pueblo, pero lo más importante de todo, hermanos, que no lleguemos nunca al mar muerto simbólicamente, donde no hay oportunidad de vida y donde solamente llegarán las aguas, o sea, la muchedumbre de las gentes que no aceptan el Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender este mensaje tan bonito esta noche y sobre todo, Señor, que podamos vivirlo, que podamos compartirlo y que podamos entender de esa manera tan preciosa que nos hablan las Escrituras sobre estos símbolos que a veces nos pasamos inadvertidos. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ha sido un gusto poder presentar este tema. Les digo una cosa para terminar. Finalmente pensemos esto. ¿Somos peces? ¿Somos peces grandes o somos peces pequeñitos? ¿Necesitamos crecer? Claro que sí. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a crecer. Pero lo más importante es que dejemos de ser esas aguas que dice Apocalipsis 17:15, que son las aguas donde las rameras se sientan, que son las aguas que finalmente llegarán al mar muerto. ¿Comprendemos? Muy bien, hermanos. El Señor los bendiga a todos, que tengan un feliz sábado y esperamos verlos mañana. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Chao, chao.